Efesios capítulo 6, el versículo 10 hasta el 19. Hablaremos sobre la armadura de Dios. Ponernos la armadura de Dios. Efesios Capítulo 6, el versículo 10 al 19. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo cuidado todo es estar firmes. Estad pues firmes, ceñíos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y también oren solo hasta ahí, ¿no? Sí, hasta 18. Hasta el 19. Y también oren por mí para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer la confianza, el ministerio del Evangelio. Amén. Entonces, Efesios capítulo 6, el versículo 10, nos habla acerca de la armadura de Dios. O sea que esta armadura, el apóstol Pablo la compara con la armadura que llevaban los soldados romanos. Ellos llevaban cierto equipo, ¿no? Llevaban un casco, ¿vale? Llevaban una coraza, llevaban el cinturón, llevaban calzados, unas sandalias, ¿vale? Y otras cosas que ellos llevaban. ¿Para qué? Para que se pudieran defender y también poder atacar al enemigo. Entonces, el apóstol Pablo aquí, él nos dice que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor. ¿Dónde está nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza no está en una armadura, ¿no? De algún ejército, o nuestra fortaleza no está poniendo nuestra confianza en algo o en alguien, sino que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Entonces él dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. El diablo, él es un acosador. Dice que él acecha en contra de nosotros. Pero ¿cómo vamos a poder protegernos de esas asechanzas del diablo? Del acoso del enemigo. Él dice que nosotros tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Y luego, eso tiene que ser algo que es de rutina, cada día. Porque él dice: por lo tanto, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él está diciendo que nosotros tenemos que estar preparados diariamente. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra personas. Pero tenemos enemigos que son invisibles, y estos enemigos, ellos van a usar personas para que esas personas nos puedan atacar. Muchas veces hasta van a utilizar personas que están cerca de nosotros. Estos enemigos, ellos pueden usar a nuestros hijos, esposo, vecino, jefe. Ellos pueden usar cualquier cosa y cualquier persona. El apóstol dice, ¿cuáles son nuestros enemigos? Dice que nuestros enemigos son principados. ¿Qué es un principado? Son demonios poderosos que gobiernan localidades, regiones. ¿Y cómo trabajan estos principados? La palabra príncipe o principado significa leyes, costumbres, principios que estos demonios utilizan. ¿Para qué? Para poder atacar, para poder engañar. Dice que nosotros tenemos lucha contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos enemigos que ellos no son de carne y hueso, son enemigos que son seres espirituales. Y muchas veces, ¿por qué las personas no se dan cuenta de que son esos enemigos los que están atacando? ¿Por qué? Porque esos enemigos no son de carne y hueso, pero son enemigos espirituales. ¿Cómo podemos vencer nosotros esos enemigos? Solo los podremos vencer en el mundo espiritual. Hay enemigos que muchas veces nosotros pensamos que los podemos vencer en la carne. Es como, por ejemplo, si hay un demonio utilizando a una persona para atacarte, si tú vas y te enfrentas a esta persona, el diablo y los demonios por detrás se van a reír de ti. ¿Por qué? Porque estás luchando en la carne. Entonces, la mejor forma de luchar contra estos enemigos invisibles, pero reales, es usando la armadura de Dios. El versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces nosotros tenemos que coger la armadura de Dios y ponerla al diario. ¿Para qué? Para que cuando el día malo llegue, nosotros ya estamos preparados. Muchas veces el error de muchos de nosotros como creyentes es que nos ponemos la armadura de Dios o nos ponemos a orar en el momento del ataque. Pero ahí ya es tarde. Tú imagínate que un soldado, él fuera a la guerra despreparado. Cuando empezara la guerra, el tiroteo, es cuando él va a buscar a su armadura, cuando se pone el casco, cuando intenta ir a buscar las botas, pero ahí ya es tarde. Entonces, toda esta preparación tiene que ser hecha o se tiene que hacer muchísimo antes. Además, por ejemplo, un militar cuando es entrenado, él primero hace la recluta, ¿no? El reclutado se le lleva al entrenamiento. Cuando él está preparado, entonces es cuando se le da el uniforme y se le da la pistola. Y él tiene que estar preparado siempre. Aunque no haya guerra, él tiene que limpiar el arma
estar preparada. Así tenemos que ser nosotros también. Entonces dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es estar ceñidos con la verdad? Es meditar en la palabra, es andar con Jesús, es tener comunión con Cristo. Jesús dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Si queremos andar en la verdad, tenemos que tener comunión con Jesús. Tenemos que leer la palabra, tenemos que meditar en la palabra al diario. ¿Para qué? Para que nuestros lomos estén protegidos. Hablar siempre la verdad. Cuando el enemigo nos intenta atacar, nosotros usamos la palabra. Y dice, y vestidos con la coraza de justicia. Esto significa que nosotros tenemos que ser justos. Andar en la verdad, hacer lo que es correcto. No solo hacer aquello que aparentemente está bien, es aceptable, sino que hacer lo que es correcto según Dios. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Estar siempre preparados, ¿para qué? Para poder evangelizar. Hablar de Jesús. Cuando escuchamos a alguien quejarse, nosotros estamos preparados para dar testimonio de Jesús. Hablarle del amor de Dios. Cuando vemos que alguien tiene algún problema, nosotros le hablamos de que Jesús es la solución. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, ¿qué es la fe? La fe es creer en la palabra de Dios. Creer que la palabra es verdad. El diablo siempre nos va a intentar atacar en las finanzas, en la salud, en el matrimonio, en el trabajo, trayendo circunstancias adversas. Él siempre intentará atacar nuestra fe. Pero si nosotros tomamos el escudo de la fe, ¿cómo? Meditando en la palabra, escuchando la palabra, hacer que nuestra fe crezca, para que este escudo sea un escudo fuerte. Porque el diablo, él siempre te lanzará dardos inflamados. ¿Y qué son estos dardos? Palabras negativas, traerá problemas, acusaciones, crítica. Muchas veces traerá dudas a tu corazón, circunstancias adversas en las finanzas, en la familia, en la salud, en el empleo. Creará circunstancias, ¿para qué? Para que tu fe pueda vacilar. Pero nosotros usamos el escudo de la fe, como lo hizo Jesús, diciéndole, Satanás, está escrito. Usamos la palabra. Y dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que usar el yelmo de la salvación, tener nuestra salvación al día. El diablo traerá dudas muchas veces cuando fallamos, ¿no? Cuando pecamos o cuando no obedecemos al Señor. En cualquier cosa el diablo te traerá dudas, pensamientos de que a lo mejor no estás salvo. Te vas al infierno porque has hecho esto, porque no has hecho lo otro. Pero nuestra confianza está en Jesús, porque Él dijo que Él murió por nosotros. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
perdón, las cosas viejas pasaron y todo se hizo de nuevo. Entonces no tenemos por qué dudar. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Tenemos que tomar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, para poder luchar contra el diablo. Cuando se presente una circunstancia adversa, nosotros le decimos al diablo: Satanás, está escrito. Usar siempre la palabra. No usar, por ejemplo, nuestras propias experiencias. Lo que ha dicho el fulanito, lo que dice la tele, o lo que dice el otro. Pero nosotros usamos la palabra de Dios. Lo que ha dicho Jesús. Amén. El versículo 18 Amén. dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuán importante es eso? Orar en el Espíritu, orar en lenguas. Cuanto más nosotros oremos en lenguas, nosotros estamos edificando nuestro espíritu. Y muchas veces también estamos orando por otras personas. Romanos capítulo 6, Romanos 8, 26 dice que cuando nosotros oramos en lenguas, nosotros estamos orando 100% de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Él nos ayuda a orar. Muchas veces nosotros no sabemos qué orar, no sabemos cómo orar, pero es el Espíritu Santo mismo ayudándonos a orar. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Amén. Amén. Entonces pasemos tiempo orando en el Espíritu. Muchas veces alguien nos pide: hermano, por favor, ¿puedes orar por mí? Y nosotros muchas veces no sabemos cómo orar. Entonces le pedimos al Señor: Señor, ayúdame a orar por esta persona. O muchas veces el Espíritu Santo, Él nos tocará, nos llevará a orar por alguien, con gemidos indecibles, como agonizando, orando por alguien. Yo he tenido testimonio de personas que han dicho que de repente estaban durmiendo, se han despertado y empezaron a orar y no sabían muy bien por quién estaban orando, ¿no? Y agonizando en el Espíritu. Y más tarde el Espíritu Santo les mostró por quién estaban orando. Y alguien les dijo: mira, a tal hora estaba pasando esto y aquello. Y entonces en ese momento les vino, ¿no?, este recuerdo: ha sido a esa hora en la que yo me puse a orar. Porque muchas veces el Espíritu Santo nos llevará a orar por alguien, nos despertará para orar por alguien que está en peligro. Entonces tenemos que orar en el Espíritu. Cuanto más lo hagamos, más sensible nuestro espíritu estará a la voz del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo también pide en el versículo 19 que oremos por él, a fin de que al abrir de su boca, dice, a fin de que al abrir de mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Cuán importante es eso? Que nosotros oremos por los pastores, que oremos por los líderes, oremos por todos aquellos que están en autoridad. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que tomar decisiones difíciles. Muchas veces tenemos que predicarle a alguien. Muchas veces estamos siendo atacados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo la obra de Dios y el diablo no quiere que avancemos. Entonces levanta circunstancias, ataques. De ahí la importancia que nosotros como iglesia estemos orando los unos por los otros.
y por las autoridades, los pastores, los líderes. Yo pido que oréis por mí. Yo pido que oréis por todos los líderes en vuestro tiempo de oración, cada día, si es posible. ¿Por qué? Porque necesitamos vuestras oraciones. Amén.